¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa de Frente al Plebiscito. Este día lunes 1 de agosto ya entramos con toda la recta final de esta campaña del plebiscito, ¿cierto? Donde los chilenos y las chilenas van a decidir si aprueban o no esta propuesta de la Convención Constitucional. Y estamos para analizar todo lo que pasó y lo que se viene también, que dicen los números de la encuesta, con nuestro analista Mauricio Morales. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, Maribel. Gusto en saludarte y a todas las personas que nos ven en este minuto. Oye, partamos, vamos a ir, por supuesto, revisando los datos de la última encuesta CADEM, pero quiero partir por algo que ha estado en la palestra, que estuvo el fin de semana, que tiene que ver con esta polémica de marcar las casas con un adhesivo. Eso lo dijo quien es la coordinadora de campaña, la diputada Carol Cariola, de que iban a ir puerta por puerta marcando las casas con un autoadhesivo. Esto ha generado polémica del lado del rechazo. ¿Qué opinas tú? Es una polémica absolutamente innecesaria en realidad desde mi perspectiva. Yo entiendo que la gente del rechazo pueda decir que esto es una maniobra con el fin de intimidar los barrios y marcar algunas casas con el fin de que algunas sean claramente por el apruebo y haya sospechas sobre las otras y enemistar a los vecinos. Eso no ha pasado, por lo menos en las últimas elecciones que hemos tenido. La única vez que ocurrió es que la gente no se atrevía, por lo menos, a develar su preferencia electoral o a colocar algún logotipo en sus casas fue para el plebiscito del sí y el no. Adicionalmente, lo que ha dicho la diputada Cariola es que les van a entregar este autoadhesivo, este cartelito, como le llamo ella, a las personas que estén por el apruebo y ver si es que lo quieren colocar en sus casas, pero en ningún caso es una imposición por parte de las personas que están haciendo campañas por el apruebo y que visiten un hogar. Se han propuesto visitar 2 millones de hogares de manera análoga a como lo hicieron también con la diputada Cariola a cargo en la segunda vuelta presidencial para la elección de Gabriel Boric y José Antonio Kast. Yo no le encuentro tanta relevancia a esto, no le encuentro ninguna gravedad, porque siempre queda a criterio del votante, de la persona, si es que quiere colocar ese cartelito o si no lo quiere colocar, independiente de su intención de voto. O sea, primero, no es obligación, de que no es llegar y marcar las casas sin tener, por supuesto, la autorización de las personas. Y dos, también está estipulado en Contraloría, o sea, es parte del servicio electoral, todo el reglamento del servicio electoral, ¿o no? Es parte del financiamiento en campaña. O sea, de hecho, está establecido en la ley como una actividad perfectamente lícita y, por lo tanto, es una polémica que se ha generado, a mi juicio, en el contexto de una extrema polarización a nivel de élite. Yo estoy seguro que si le preguntas a cualquier persona, a cualquier ciudadano, si es que considera grave que si le entregan un cartelito, un sticker o lo que sea, tiene la posibilidad de pegarlo en su casa o no, le va a parecer que es un acto de campaña normal y siempre va a quedar a criterio de la persona, del habitante de esa vivienda, si es que coloca el autoadhesivo, el cartelito o lo que sea. Me parece que estamos entrando en un esquema de extrema exageración que viene un poco como correlato de lo que sucedió en la última semana en la intervención que hizo la ministra Isquia Siche, esto de se pegaron en la cabeza. Se pegaron en la cabeza, que recordemos para que aquellos que no conocieron ese episodio, ella se encontraba en el Congreso Nacional, aludiendo también a la crisis de la delincuencia. Exacto. Y señala de que esto comenzó mucho antes, y ahí viene esta frase. Parece que se pegaron en la cabeza. Sí, eso también fue artificial, ¿no? Puede haber sido una frase desafortunada, desubicada, que no correspondía realizarla en el Congreso, pero de ahí a que aparezca un grupo de diputados a grabar a la ministra y a decirle por qué dijo que nos habíamos pegado en la cabeza y sobreexagerar sobre el punto, a mí me da la sensación de que los ciudadanos son muchísimo más razonables y moderados que la élite. Y por lo tanto, lo que estamos viviendo en Chile, más que una tensión desde abajo, la gente está tensionada y está preocupada por la delincuencia, está tensionada y preocupada por la situación económica. Pero ve este espectáculo y créeme que bien podría generar ahuyentar a gente para salir a votar el día del plebiscito sin perjuicio de que este sea obligatorio, porque está habiendo una polarización extrema que yo por lo menos no veía desde hace mucho tiempo. Es que eso te quería preguntar, Mauricio, porque esto responde finalmente a un clima más álgido. ¿Y qué se puede esperar si esto está sucediendo a 5 semanas del plebiscito? ¿Qué se puede esperar
para las próximas semanas, para los próximos días, donde todo será crucial. Sí, esto va a empeorar. Desgraciadamente hay que decirlo, esto va a empeorar. No hay ninguna razón hoy para sostener que los niveles de polarización a nivel de élite disminuyan. Y en la medida en que nos acerquemos al plebiscito, vamos a ver situaciones quizás mucho más críticas. La gente suele tomar muy malas decisiones cuando cree que en un acto electoral, en este caso, puede perderlo todo, o cuando cree que en un acto electoral puede ganar mucho. Cuando la gente racionalmente se enfrenta a situaciones de esta naturaleza, suele tomar malas decisiones. Primero, porque cree que se puede arruinar su vida, y segundo, porque cree que con esa decisión puede avanzar muchísimo. Entonces, este plebiscito ha sido marcado para muchos como un plebiscito de vida o muerte, cuestión que es lamentable porque si bien enfrentamos algo así como una transición constitucional, que es distinta a la transición política que tuvimos desde el año 83 en adelante y que culminó con el plebiscito del 5 de octubre del año 1988, acá estamos también en una transición constitucional, en que los grupos extremos de lado y lado son los protagónicos en la agenda temática y por lo tanto claramente animan una polarización mayor en comparación con lo que está viviendo la ciudadanía. Bueno, y lo decíamos, Mauricio, entramos ya en esta recta final, por así decirlo, en torno a la campaña y ya se viene en 34 días más la votación. Comienza la franja electoral este viernes. ¿Es decidora? ¿Es importante? ¿Puede marcar para un lado o para otro, mover la aguja, como se dice? Mira, las franjas están destinadas fundamentalmente para endurecer el voto de cada una de las opciones. Siempre tenemos el voto duro que no va a cambiar independiente si haya o no haya franja. Y tenemos el voto blando que es proclive a alguna de las opciones, pero que todavía está en un escenario un tanto más volátil. A ese grupo se dirige. Y luego está el grupo de los indecisos. Esos grupos tienen tres posibilidades en este caso: votar apruebo, votar rechazo o no ir a votar. En consecuencia, lo que tratan de hacer las franjas, más que cambiar la postura de un elector de una preferencia a otra, lo que tratan de hacer es reforzar lo que ya tienen e intentar convencer a los grupos de indecisos. Por eso mismo, las franjas no se constituyen, por lo menos en Chile, en un evento que haga cambiar las preferencias electorales. La gente se preguntará, Maribel, en sus casas, bueno, pero eso pasó con la franja del no. En realidad, y para ser bien riguroso, si uno mira las encuestas que se hacían en la época, previo a la franja electoral, el no ya venía ganando. Y venía ganando de manera bastante cómoda. ¿Qué pasó con la franja? La franja lo que hizo fue entregarle seguridad a la gente respecto a que salir a votar iba a ser un acto libre y que el resultado del plebiscito se iba a respetar. Claro. Entonces aumenta la percepción de transparencia del evento electoral. Y certidumbre a la persona. Esa es la palabra. Sí, exacto. Eso es lo que transmitió esa franja, pero, vuelvo a repetir, el no venía ganando desde antes. Entonces, o sea, no fue finalmente el triunfo del no en ese momento, no fue por solamente la campaña. Claro, porque ahí siempre hay dos tensiones teóricas que explican por qué ganó el no. Está la teoría que es más desde el marketing político, que dice, bueno, la franja fue la que finalmente contribuyó o fue el factor causal del triunfo del no. Y están las teorías más sociológicas y politológicas de las organizaciones político-partidarias que se levantaron con las protestas del año 82 en el contexto de la crisis. Eso obligó al gobierno de Pinochet a hacer o implementar el denominado plan de apertura con Sergio Nofre Jarpa como ministro del Interior. Y de ahí en adelante, del 83 en adelante hasta el 88, es lo que conocemos como el periodo de transición a la democracia. Culmina el año 88 con el plebiscito y con la elección de Aylwin inauguramos un nuevo proceso que es el proceso de redemocratización. Muchas veces la gente dice, el gobierno de Aylwin fue el primer gobierno de la transición. No, fue el primer gobierno de la redemocratización en Chile. Y en ese sentido, con esta franja entonces que parte el 5 de agosto, ¿qué podemos esperar en el sector del rechazo?
No va a haber figuras políticas, Sí. ya se ha dicho, sino que organizaciones sociales. ¿Cuál es el mensaje que tienen que finalmente ahí poner con más fuerza? Sí, desde mi perspectiva, el rechazo ya hizo el trabajo, ya hizo la pega que tenía que realizar. ¿Cuál era ese trabajo? Tratar de mostrar a esa opción política como una opción que no era colonizada, dirigida o protagonizada por actores de derecha. De hecho, vamos a comentar la encuesta después y el bajón que se pegó el rechazo de 5 puntos la semana pasada estuvo directamente relacionado con la presencia y protagonismo de líderes de derecha como Rojo Edward, José Antonio Kast, Chaguán y una serie de personajes que creyeron que el triunfo del rechazo se debía a ellos. Se apagaron esta semana y como vamos a ver, el rechazo pudo por lo menos defender la distancia que le lleva al apruebo. Por otra parte, el rechazo debe mostrar el camino, debe mostrar el plan desde el 5 de septiembre en adelante. El rechazo, más que pensar en el 4 de septiembre, debiese estar pensando en el 5 de septiembre. ¿Qué implica esto? Ofertar a los chilenos, tal como lo ha hecho en la dupla Rincón-Gócar, la rebaja del quórum de los 4/7 para modificar la actual Constitución y luego impulsar un proyecto de ley que lo está haciendo esta misma dupla Rincón-Gócar para que el presidente de la República convoque a un plebiscito constitucional en el que se dirima el nuevo órgano constituyente. Las personas puedan decidir, pero que eso ya esté establecido en esta reforma. Establecido. Es la palabra que tú utilizaste, es entregar certidumbre respecto a lo que viene después del 4. El rechazo, insisto, debe pensar del 5 en adelante y no tanto en el 4 de septiembre. Ya, y en la otra vereda, en el apruebo, ¿qué se debiese reforzar? ¿Podríamos esperar, por ejemplo, que aparezca ahí en la franja la expresidenta Michelle Bachelet? ¿Por qué no decir el expresidente Ricardo Lagos, que ahora también vamos a comentar eso? Cambió un poco su postura inicial, pero ¿qué se puede esperar de la campaña del apruebo que está cuesta abajo? Sí, siempre las campañas más de centro izquierda son muchísimo más llamativas que las campañas de centro derecha. Eso ha sido histórico en Chile. La única franja, fíjate, que yo diría fue superior desde un candidato de derecha hacia un candidato de centro izquierda fue la franja del año 99 de Joaquín Lavín con este concepto de cambio. Y estuvo a punto también de ganar, muy cerca. 32.000 votos de ganar, y era el concepto de cambio, y eso le cobró mucho sentido a los electores. ¿Qué tendría que hacer el apruebo desde mi perspectiva? Tratar de ofrecer dos cosas. Primero, atajos informacionales, líderes de opinión que sean capaces de filtrar el mensaje, y me parece que la presencia de la presidenta Bachelet va en esa dirección. Es decir, tenemos una constitución muy larga, la gente difícilmente la lea completa, entonces va a confiar en algún líder de opinión que filtre eso y que le entregue una postura política que le permita a ese elector tomar una decisión informada, pero sobre la base de la persona que me está hablando. En este caso, por ejemplo, la presidenta Michelle Bachelet. Y por otra parte, me parece que va a ser extremadamente necesario, Maribel, extremadamente necesario que la franja del apruebo esté concentrada más que en el aprobar para implementar, en el aprobar para reformar, y te diría más, en el reformar para aprobar. Parece trabalengua. ¿A qué me refiero con esto? Reformar para aprobar. Claramente y de manera evidente, no podemos reformar un texto que no ha sido aprobado, ¿verdad? Pero sí, el gobierno, el presidente y el apruebo perfectamente le podrían ofrecer al país un listado de reformas que impliquen una mejora sustancial del texto que una vez aprobado entra a cirugía mayor en el Congreso con el fin de optimizar los artículos que hoy día son más polémicos y que se han dejado entrever tanto en las cartas del presidente Frey como del presidente Lagos, referidos particularmente a 3 ámbitos: sistemas políticos, sistemas de justicia y plurinacionalidad. El punto es que hay división en el apruebo con respecto a establecer un listado de las reformas, porque está por un lado el socialismo democrático, que ellos están dispuestos a esto, pero por otro lado está el Partido Comunista, el Frente Amplio, que no quieren hablar post-plebiscito. Muy buen punto. ¿Qué ha hecho el rechazo? Para hacerte el parangón, ¿sí? ¿Qué ha hecho el rechazo? El rechazo lo que ha hecho ha sido esconder o camuflar a los sectores más extremos. Estos aparecieron y el rechazo cayó, por lo tanto ahí tienen tarjeta amarilla esos sectores extremos. Los tiene que camuflar o apagar, por así decirlo, ¿sí? Puede sonar feo el término, pero es lo que se está haciendo, esconder, si lo quieren ver así. Sí. En el apruebo va a ser mucho más difícil, porque los sectores más intensos, ideológica y programáticamente, que son el Frente Amplio, el Partido Comunista, es difícil que se sumen a esta estrategia de reformar para aprobar,
considerando que su punto de partida es la nueva Constitución y que se van a discutir reformas después del 4 de septiembre y no antes. Entonces, el proceso de acuerdo dentro del apruebo va a ser mucho más difícil. En el rechazo, la centroizquierda le dijo a la derecha, oye, esto se gana, pero sin usted. Esto se gana. No con ustedes, sino que a pesar de ustedes. ¿Sí? El mensaje fue clarito. Rincón Walker le dijeron a la derecha, esto se gana no con ustedes, sino que a pesar de ustedes. En el apruebo también aplica la misma lógica. Pero yo veo muy difícil que el Frente Amplio y el Partido Comunista den su brazo a torcer. Aunque, si yo lo interpreto desde una perspectiva estratégica, me parece que el costo por ganarse un conflicto dentro del apruebo por parte del presidente de la República, porque esto tiene que ser dirigido por el presidente de la República, es menos costoso que perder un plebiscito. Pero por eso el presidente entonces tiene que poner orden él en su sector que está por la campaña del apruebo. Es el presidente el líder que hoy día tiene el apruebo y es el único que hoy por hoy puede salvar ese plebiscito constitucional si es que el objetivo del presidente es llegar al día 5 de septiembre, o al día 4 de septiembre, perdón, con una propuesta maciza de reformas. Ya está clarísimo que el texto constitucional por sí solo, en las condiciones que se encuentra, no se defiende. No. Solamente cerca de un 10% está por aprobarlo e implementarlo. La opción mayoritaria es el apruebo con reforma. Este apruebo con apellido. Sí, pero el problema del apruebo con reforma es que es una promesa. En cambio, el reformar para aprobar es un compromiso. O sea, por eso es importante que se puedan establecer estos puntos para la campaña del apruebo, porque así pueden sumar más adherentes, porque está y sigue estando cuesta abajo, y eso también nos ha podido remontar incluso con el despliegue del gobierno. Así es. Yo creo que después vamos a entrar en la encuesta, pero te quería tomar el comentario. ¿Sí? Uno dice lo siguiente, bueno, el gobierno tuvo un despliegue territorial particularmente en la región metropolitana y en las comunas populares del Gran Santiago, que tiene un solo objetivo, que es replicar el resultado electoral que obtuvo el presidente Boric en la segunda vuelta presidencial del año 2021. Fíjate que estuve mirando algunos datos. En las comunas, en promedio, la distancia de Boric-Kast fue 60-40 en la región metropolitana. En los segmentos o en las comunas de extracción media fue 65-35, 30 puntos. Y en las comunas más pobres fue 70-30, 40 gran puntos. diferencia. ¿Cuáles fueron los dos elementos centrales que explicaron la votación por Boric? El voto juvenil y el voto popular, ¿verdad? Por eso mismo el presidente está visitando Renca, Quinta Normal, La Pintana, con el fin de replicar ese escenario como si fuese una tercera vuelta presidencial, por decirlo de alguna manera. Perfecto, ya. Mauricio, vamos a hacer un alto, está muy entretenida esta conversación, y a la vuelta de nuestro programa de Frente al Plebiscito vamos a estar con todos los detalles de la encuesta CADEM. Ni un problema. Así que vaya, un alto y después retome con nosotros y vamos a seguir analizando todos estos datos en esta recta final del plebiscito del 4 de septiembre. Estamos ya de vuelta acá en nuestro programa de Frente al Plebiscito, por supuesto por las pantallas de Mega Plus. Seguimos con Mauricio analizando los datos y ahora nos vamos a seguir de lleno en la encuesta CADEM. Perfecto, vamos. Un dato importante, lo medular. El rechazo, 48%, apruebo, 38%. Parece estable esto, ¿no? Sí, se tiende a estabilizar. La semana anterior hubo una caída, como lo comentaba, muy significativa del rechazo en 5 puntos. El apruebo aumentó 2 puntos, pero eso está dentro del error. Y lo importante, Maribel, era la brecha. Hace 2 semanas veníamos con una brecha de 15 puntos. Se redujo a 8 la semana anterior y ahora está en 10, que es prácticamente lo mismo que tuvimos la semana anterior. No hubo un movimiento estadísticamente significativo. Y si uno lleva estas cifras a base 100, se da cuenta de que la diferencia entre ambas opciones es de 12 puntos aproximadamente. Si tú me dijeras, mira, estamos en una elección presidencial y la distancia de un candidato sobre otro en este pronóstico CADEM, que es base 100,
es de 12 puntos, yo te diría, Maribel, esto es irremontable. No. Puede variar el marcador, pero no el ganador. Yo no he visto ninguna elección que se dé vuelta en tan poco tiempo, incluida la franja, cuando la distancia es de 12 puntos porcentuales, ¿verdad? Pero estamos frente a un plebiscito constitucional, que es un plebiscito inédito. Adicionalmente, es un plebiscito en el que se restituye el voto obligatorio. Claro, eso también es un factor adicional. Tenemos una incertidumbre en dos niveles. En el nivel electoral propiamente tal, respecto al resultado que vamos a tener, pero también una incertidumbre de carácter institucional. No sabemos muy bien cuál va a ser el efecto del voto obligatorio sobre el resultado del plebiscito. ¿Por qué te digo esto? Porque hay encuestas que han salido y dicen, mientras más gente vote, es mejor para el rechazo. Yo tengo serias dudas de esa hipótesis, particularmente en la región metropolitana y precisamente por lo que hablábamos en el bloque anterior. La participación en la región metropolitana entre primera y segunda vuelta creció en cerca de 9,5 puntos porcentuales entre primera y segunda vuelta, marginalmente por sobre el crecimiento a nivel nacional, que fue de 8,5 puntos aproximadamente. ¿Sí? Entre primera y segunda vuelta en la pasada. Y al crecer la participación en la región metropolitana, aumentó muchísimo la diferencia Boric-Kast. Y aumentó la votación hacia Boric. Hacia Boric, exacto. Entonces, si es que, por ejemplo, tú tomas las comunas más populares, la participación aumentó en 11 puntos. Es decir, 3 puntos por sobre el promedio. Y es ahí donde Boric le sacó mayor ventaja a Kast, con este 70-30 que le metió en varias comunas populares. Y por eso se entiende también lo que hablábamos en el bloque anterior, este despliegue del gobierno del presidente Gabriel Boric, el mismo, ¿cierto?, en comunas populares de la región metropolitana. Sí, ese es el objetivo. Por eso mismo yo tengo serias dudas respecto a esa hipótesis de que mientras vote más gente va a ser mejor para el rechazo. Por lo menos en la región metropolitana me da la impresión de que va a ser todo lo contrario. Y el gobierno está cargando la campaña en la región metropolitana bajo esta expectativa de que aumente muy sustantivamente la participación sumada al voto obligatorio, porque tiene más o menos claro el gobierno de que en el sur la situación es prácticamente irremontable en favor del rechazo y que en el norte tenemos una situación de altísima volatilidad. El norte debe ser, creo que lo conversé contigo en su oportunidad, el territorio más difícil de pronosticar electoralmente. El año 2013 a Parisi le fue muy bien y el año 2021 a Parisi y a Kast le fue muy bien en el norte, pero en la segunda vuelta ganó Boric. Entonces es un electorado muy volátil. ¿Qué quiere decir volatilidad? Que hay mucho cambio intertemporal de las preferencias electorales. Por lo tanto, ante un norte volátil y un sur ya inclinado por el rechazo, la pelea para el apruebo va a estar acá en la región metropolitana y me parece que acá va a concentrar las fichas fundamentalmente. La batalla de la región metropolitana. La batalla de la región metropolitana y de los sectores populares. Oye, Mauricio, y otro dato también importante que nos entrega esta encuesta CADEM, muy relevante, que tiene que ver con el número de indecisos. Ese porcentaje sigue siendo 14%. Sigue siendo 14% y fíjate que hay un dato que trae CADEM que todo el mundo lo ve al pasar, que es el siguiente. Si uno le pregunta a los indecisos si es que probablemente votará apruebo, o probablemente votará rechazo, o probablemente no votará, la preferencia de los indecisos en favor del apruebo, de que probablemente votarán apruebo, ha ido aumentando sustantivamente. O sea, de acuerdo a esta encuesta, cerca del 30% de los indecisos probablemente vote apruebo. Entonces uno dice, bueno, es un tercio de los indecisos. Si esos indecisos equivalen al 14%, estamos hablando de cerca de 5 puntos porcentuales que podrían ir para el apruebo. Por lo tanto, y esto en línea con lo que he venido argumentando hasta ahora, este es un plebiscito que, a pesar de la diferencia, sigue siendo un plebiscito competitivo. Yo creo que hay que examinar con mucho detalle a esos indecisos. No es poco que un tercio probablemente vaya a votar a apruebo. Y cuando te dicen probablemente vaya a votar a apruebo, es porque van a votar. Van a votar a apruebo. Sí. Ahora hay otro dato también que es importante, que tiene que ver con la percepción de quién va a ganar. Por primera vez acá hay un empate. Sí. Hay un 46% que cree que va a ganar el rechazo, pero un 46% que cree que va a ganar el apruebo. ¿Por qué podría ser relevante esta información, este dato? A ver,
la percepción o imagen de triunfo corresponde a lo que la gente percibe tanto en su entorno como a partir de lo que van diciendo las encuestas de opinión. Vamos a despejar este asunto la próxima semana, porque probablemente lo que pasó esta semana en la caída en la imagen de triunfo o el rechazo se pudo deber a que en la semana anterior el rechazo cayó 5 puntos y esa fue la noticia. Entonces, a lo mejor la gente dice, uy, ya cayó 5 puntos, ya lo pillaron, va a perder, caballo pillado, caballo ganado, como se dice en la hípica. Por lo tanto, eso pudo haber explicado el descenso en la imagen de triunfo del rechazo. Pero ¿por qué es tan importante la imagen de triunfo? Y qué bueno que me haces la pregunta. Porque la imagen de triunfo, cuando la gente dice quién cree que va a ganar, lo hace en función de lo que ve y también en su entorno familiar o en su entorno de amigos. Entonces es un muy buen pronóstico respecto al ambiente de opinión pública que no tiene relación con su preferencia. Lo explico de manera más fácil. Yo creo que el campeón va a ser Colo-Colo, pero me gusta Universidad de Chile. ¿Sí? Es la preferencia de la persona y lo que yo creo que va a pasar. Yo puedo decir voto rechazo, pero creo que va a ganar el apruebo. No es contradictorio. Y ahora, bueno, esta es una teoría del carro ganador, donde finalmente el indeciso, si cree que va a ganar una opción, finalmente se va a ir con la opción que cree que va a ganar. Sí. ¿Puede que también influya en eso? Hay dos cuestiones teóricas que pasaste a tocar que me parecen muy relevantes. La primera es el efecto vagón de cola, al que tú hacías mención. Es decir, que la gente se va cargando hacia la opción que cree que va a ganar. Y la otra es lo que se llama espiral de silencio, que es cuando la gente dice, yo tengo una preferencia, pero sé que esa preferencia es minoritaria y por lo tanto no la revelo en una encuesta de opinión. Claro. En este caso, tenemos estas dos cuestiones teóricas jugando. Da la sensación de que el efecto vagón de cola lo vamos a sentir en las últimas mediciones. Tú me hacías un alcance antes de entrar al programa que era, oye, no vamos a tener encuestas de opinión los últimos 15 días. Por lo tanto, vamos a estar a ciegas casi. A ciegas, no vamos a saber. Y ahí es cuando este efecto de vagón de cola y espiral de silencio desaparecen, porque como no vamos a tener encuestas, yo no voy a saber cuál es la preferencia que va arriba y como no me van a administrar encuestas, tampoco voy a poder esconder mi preferencia si creo que esa preferencia va debajo de la alternativa ganadora. Ahora, con respecto a lo que estábamos hablando de la encuesta pasada, porque eso encendió la alerta, la alarma en el sector del rechazo, porque en el fondo habían tocado un techo, ahora aumentó un punto. Pero en el fondo la distancia sigue siendo 10 puntos, sí, lo que es significativo. Sí. Pero claro, se encendieron la alarma en el sector del rechazo. ¿Y cuán significativo puede ser, por ejemplo, este movimiento centro-izquierda por el rechazo? Sí, como lo decía en la intervención anterior, el rechazo gana este plebiscito, no con la derecha, sino que a pesar de la derecha, y lo va a ganar, si es que lo gana, gracias a las figuras de centro-izquierda que se han ido parando como un frontón ideológico en este eje izquierda-derecha. Por lo tanto, lo que desde mi perspectiva debe hacer el rechazo es fortalecer a la centroizquierda, seguir con la derecha para que haga solamente lo que denominamos como infantería electoral, que es el trabajo en los territorios, nada más que eso, y mostrar este camino de mediano plazo, que es el siguiente. En caso de que gane el rechazo, el plan es un plebiscito y después de ese plebiscito elegimos el órgano y al elegir el órgano vemos los tiempos para redactar la nueva constitución. Y esconder a José Antonio Kast. Sí, que no aparezca. Todos esos liderazgos no deben aparecer. ¿Y qué pasó con el presidente Sebastián Piñera, expresidente Sebastián Piñera? Porque es el único que hasta el momento, bueno, todos sabemos que él va por el rechazo, pero que todavía no lo hace de forma explícita. Sí. ¿Cuál es la razón? ¿Tiene que ver con eso? Tiene que ver con esto, claramente. La irrupción del presidente Piñera en un contexto en que las preferencias todavía no están plenamente estabilizadas, le podría producir un tremendo daño a la opción rechazo, y lo que está esperando el apruebo es precisamente eso, que el presidente Piñera salga a hacer alguna declaración y con eso tensionar y decir, el rechazo es Piñera, el apruebo somos nosotros. Y ahí tú generas una especie de atajo informacional negativo para la gente. Es decir,
El apruebo dice, miren, Piñera está con el rechazo, nosotros no estamos con Piñera y por lo tanto personalizamos la elección y esto ya no es Boric Kast, es Boric Piñera. Y ahora con respecto a otra aparición, el expresidente Ricardo Lagos. Te tengo que preguntar esto porque de primera lo analizamos también, sí. La primera carta ambigua, no se casa ni con la opción rechazo ni con la opción apruebo y ahora al parecer reculó un poco, ¿no? Un poco, sí. A ver, el presidente Lagos en la primera carta, yo por lo menos tuve la sensación de que por ningún motivo iba a aprobar. Porque las críticas al texto no eran de forma, eran críticas de fondo. En esta nueva carta que envía el presidente Lagos, queda la sensación de que le abre la puerta al apruebo, dado que señala de manera explícita que ganando el apruebo el país partiría con cierta ventaja. Sin embargo, se ha rehusado a hablar de apruebo o a hablar de rechazo. Yo vería muy difícil a estas alturas, sin perder seriedad, que el presidente se declarara en favor de alguna de las opciones. O sea, ya no fue. Ya no fue, ya no debiese ser. O sea, puede ser, pero no lo debiese hacer. Pero dale decir que la segunda carta es más cercano al apruebo. Sí, mucho más cercano. Yo por lo menos lo vi así. Sí. O sea, la primera carta, si tú me decías que iba a votar el presidente Lagos, yo te decía, el presidente Lagos va a votar rechazo, evidentemente. Pero en esta segunda carta yo te digo, oye, es muy, pero muy probable que el presidente Lagos termine votando a prueba. Ya, se nos acaba el tiempo, Mauricio. No te creo. Sí, estamos... Es que es la conversación tan interesante, tan entretenida, sobre todo cuando están ahí los números de la encuesta. Sí. Pero para finalizar, tú dices entonces esta carrera no está ganada a pesar de estos 10 puntos. Sí, y lo quiero sostener con bastante fuerza. Es un plebiscito cuyo resultado está muy abierto, a pesar de que la distancia entre el rechazo y el apruebo sea de 10 o 12 puntos según la encuesta que estemos mirando. Estamos sometidos a una incertidumbre institucional respecto al impacto que podría tener el voto obligatorio y me parece que la campaña y el resultado se va a jugar particularmente en la región metropolitana. O sea, va a ser acá, finalmente. Sí. Por eso se entiende el despliegue de ambos y también de los sectores de centro-izquierda. Sí, claro. Que han estado... En el sur ya sabemos más o menos lo que va a pasar. En el norte, como te decía, es más difícil el pronóstico, pero acá es donde se juega el plebiscito constitucional, lo que no tiene nada que ver con un discurso centralista. Lo que estoy diciendo es que acá, si es que el apruebo saca una distancia 60-40, al igual como lo hizo Boric versus Kast, quedaría en muchas mejores condiciones de ganar este próximo plebiscito. Bien. Mauricio, gracias por estar con nosotros acá analizando todos estos datos. Vamos a estar, por supuesto, el próximo lunes también con las últimas encuestas y viendo finalmente si se mueve o no esta aguja. A ustedes, gracias por acompañarnos en nuestro programa de Frente al Plebiscito. Nos vemos mañana. Que tengan muy buenas tardes.